¿Cuál es el camino para liberarte de tus preocupaciones, del temor y de la zozobra que continuamente te abruman? Cuando piensas que no hay salvación, que no hay salida, que no hay liberación, ¿hacia dónde acudir? Busquemos en la Biblia. Estoy completamente seguro que ella tiene las respuestas para estas interrogantes que surgen de lo más profundo del corazón humano. No te muevas, estamos por iniciar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Busquemos en la Biblia, un programa de aprendizaje, un programa en el que juntos creceremos espiritualmente. En programas anteriores hablamos acerca de cómo se originó el mal, cómo entró el pecado al mundo, pero en este programa vamos a ver qué plan tenía Dios diseñado para rescatarnos de las consecuencias del pecado. Y para eso hemos invitado a un amigo que vive en el estado de Jalisco, en Guadalajara, su capital. Estoy hablando justamente del pastor Luis Orozco, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación. Pastor Orozco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y por sacar este tiempo para compartir juntos en el estudio de la palabra del Señor. Al contrario, pastor y amigo Juan David, es un honor que nos hayas invitado a esta transmisión. Saludos desde Guadalajara, como bien has dicho, esta hermosa ciudad, a todos los amigos que se conectan a la transmisión. Muchas gracias, pastor. Siempre antes de abrir la palabra de Dios, antes de estudiar la Biblia, invocamos su presencia a través de una oración. ¿Quisieras conducirnos en ese momento, por favor? Por supuesto que Gracias. sí. Oremos juntos. Oramos. Padre Celestial, gracias porque la tecnología permite que nos comuniquemos. No importa dónde estén las personas que siguen la transmisión, por favor permite que todos tengamos la dirección de tu Santo Espíritu al meditar y hablar de estos temas tan profundos y especiales para nosotros. Acompáñanos, te pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Estamos listos entonces para entrar en materia y disfrutar de estos minutos en donde estaremos en contacto con la Biblia. Así de que, ¿estás listo, Pastor Luisito? ¿Estamos listos? En sus marcas, listos fuera, pastor. Iniciamos. Vamos entonces con la primera pregunta de esta tarde, que de alguna manera va a ubicarnos en el escenario de lo que vamos a tratar. ¿Qué hizo Dios? ¿O qué hizo el Hijo de Dios? Para ser más específico, ¿qué hizo el Hijo de Dios para poder vivir entre los hombres? Muy bien, esa pregunta me recuerda a un versículo bíblico que me gustaría compartir. Okay. Pero antes de leerlo, quiero decir que lo que hizo el Hijo de Dios es lo que nos da esperanza a todos los que estamos viendo esta transmisión. ¿Qué hizo? Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 6, dice: Okay. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querido amigo, pastor, y a todos los amigos que nos sintonizan, lo que hizo el Hijo de Dios fue despojarse de la gloria que como Hijo de Dios le corresponde, como Dios mismo. Se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, se encarnó, dejó por un lado la divinidad para poder vivir nuestra propia suerte. Pero ya estando con nosotros, y esto lo quiero enfatizar, no solamente se hizo humano, sino que descendió a la condición más baja que un ser humano pueda tener, la muerte de cruz. Es decir, que lo que hizo el Hijo de Dios fue despojarse, 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 y todo por nosotros, pastor. Es decir, el plan rescate, el plan de salvación que Dios había diseñado para podernos sacar de ese abismo en donde habíamos caído a causa del pecado o como consecuencia del pecado, fue justamente encarnarse en la raza humana, renunciar a la gloria que él disfrutaba al lado de su Padre, a la alabanza de la cual era motivo por parte de los ángeles, y entonces venir y vivir como uno de nosotros.
Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto, que el Hijo de Dios, que recibía alabanza todo el tiempo, dejó su trono para venir a un desierto. Dejó la alabanza de los ángeles a cambio de la compañía de 12 hombres que lo dejaron solo cuando más lo necesitaba. Sí, efectivamente, y más adelante quizás vamos a tocar un poco esa parte. Pero esto me lleva a inquietarme y a pensar en algo que quisiera que pudiésemos dialogar. Es decir, cuando el Hijo de Dios decide encarnarse en la raza humana, ¿eso significa entonces que dejó de ser Dios? Es decir, al renunciar, al despojarse de todo eso que mencionaste, ¿quiere decir que deja de ser Dios para convertirse en hombre? Es una pregunta muy importante que debe tener una respuesta muy certera. Dios es Dios. Dios no puede perder nada. En el momento que Dios pierda algo, deja de ser Dios. Y esto lo hace más sublime, pastor, porque Jesús nunca perdió su divinidad en sí, pero se despojó de ella, es decir, no la utilizó mientras estuvo con nosotros. Ningún milagro, ni siquiera la resurrección de Lázaro, ni su propia resurrección dependió de él. Siempre estuvo dependiendo de su Padre para enseñarnos a nosotros a hacer lo mismo. Y para que nadie pudiese señalarlo en el mundo ni en el universo de que usó una ventaja sobre nosotros. Cristo vino a enseñarnos cómo vivir en dependencia de su Padre y a mostrarnos que sí es posible. Es decir, así que, sí, en otras palabras, Él al hacerse hombre siguió siendo Dios, solamente que no usó las facultades que tenía como Dios, sino que se limitó Él mismo por voluntad propia, se limitó a vivir como hombre, porque de alguna manera entiendo que eso formaba parte del plan que Él había diseñado para salvar a la raza humana. Estamos en lo correcto, ¿verdad, pastor? Estamos en lo correcto. De hecho, la propia muerte del Hijo de Dios aquí en la tierra, aunque aparentemente es un acto humano, Jesús mismo dijo, a mí no me quitan la vida, yo la pongo. Es parte de ese plan. En otras palabras, este plan podríamos etiquetarlo como un misterio. El hecho de que el Hijo de Dios se haya despojado de la divinidad, no renunciando a ser Dios, sino neutralizando, por así decirlo, para utilizar quizás un término que nos permita entender. Es decir, dejó eso ahí en stand-by, es decir, no va a usar sus facultades de Dios y ahora se va a comportar como hombre, para enseñarnos que se puede vivir en la plenitud de la voluntad del Padre siempre y cuando dependamos de Él y a su vez vencer en donde no pudo vencer el primer Adán, porque si recuerdas, hemos hablado en programas anteriores que Adán y Eva fueron engañados y que el pecado se introdujo a la tierra gracias al engaño del cual ellos fueron partícipes. Ahora, cuando Jesús viene para demostrarnos que sí se puede obedecer siempre y cuando dependamos de Dios. Es lo que estoy entendiendo de la explicación. Sí, así es, pastor. Me parece, si me permites, que es muy importante dejar claro a todos nuestros amigos que el hecho de que Jesucristo no dejara de ser Dios no significa que no fue un ser humano real. Es decir, Jesús no se disfrazó de un ser humano, no fingió ser un ser humano. Él se hizo ser humano. Y ese precisamente es el misterio del cual has mencionado, pastor. De hecho, el apóstol Pablo, en la primera carta que escribe a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Vamos a ver. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, refiriéndose a este plan del que estamos comentando. Dios fue manifestado en carne. Atención, manifestado significa se hizo carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué maravilloso es esto. Así que Jesús, siendo Dios, también se hizo ser humano. Y todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, vivió como ser humano. Eso nos da esperanza a todos nosotros, pastor. En otras palabras, ningún teólogo, por más encumbrado que sea, por más conocedor de la Biblia que sea, podrá explicar el misterio. Pablo dice el misterio de la piedad, ¿no? El misterio de la piedad. Y definitivamente nosotros lo único que podemos hacer es aceptar esto por fe, creerlo y agradecer, porque si no hubiera sido por esto, pues quién sabe en dónde estaríamos tú y yo.
Pues qué hermoso es el Señor y cómo Él manifiesta su amor en favor de cada uno de nosotros, sus hijos, sabiendo de que finalmente solamente a través de Él era que podíamos nosotros restaurar esos vínculos que fueron rotos a causa del pecado. Muy bien, Pastor Luis, aprecio mucho que para cada pregunta tú siempre tienes una respuesta basada en la Biblia y eso le da solidez a la conversación que estamos desarrollando. Sin embargo, me gustaría ahora preguntarte algo, Pastor. ¿Qué fue lo que motivó a Dios? Porque algo debió haberlo motivado, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó a Dios para ejecutar este misterioso plan? Porque ya sabemos que es un misterio, pero ¿qué fue lo que motivó a Dios para ejecutar este misterioso plan? ¿Qué lo movió? Ok, eso es importantísimo. Qué bueno que lo preguntas. Juan 3:16, siguiendo la línea de tener una respuesta bíblica para cada pregunta, Claro, sí. habla del amor, pastor, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor. Y esto es importantísimo, porque dice así: dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vital. Es el amor lo que mueve a Jesucristo. Algunas personas piensan que Dios está en el mundo para vigilarnos, ¿verdad? Con un látigo listo para castigar lo que hacemos mal. Pero esta pregunta revela que no es así. Si el negocio de Dios fuera destruirnos o castigarnos, ya hubiera terminado con ese negocio hace mucho tiempo. No, el negocio de Dios es el amor, pastor. Fíjate que eso me hace pensar justamente en Génesis capítulo 3, pastor, cuando Adán y Eva pecaron. Tú recordarás que Dios les había dicho que si comían del árbol que Él les había prohibido, iban a morir. Y entonces, una vez que pecan, al atardecer del día, ellos escuchan la voz de Dios, ¿no? Que Dios, yo me imagino que Dios llamándolos, ¿no? Adán, Eva, ¿dónde están? Y aquellos salieron corriendo para huir, esconderse de la presencia del Señor, porque una vez que ellos pecaron, sintieron miedo, sintieron culpa, y esto los hizo que huyeran, que corrieran de la presencia del Señor. Porque ellos estaban pensando justamente que Dios los estaba buscando para señalar sus errores, para sentenciarlos, para cumplir con lo que había dicho. Pero Dios los estaba buscando era para decirles que no se preocuparan, que Él ya tenía un plan, y era justamente este plan del que estamos hablando hoy, ¿verdad? Pastor Luis, esta conversación está muy interesante, sin embargo el tiempo está avanzando muy rápido y tenemos que hacer una pausa. Amigos, vamos a hacer una pausa, pero en breve vamos a regresar. No obstante, quiero dejarles una pregunta para que ustedes la analicen y nos dejen saber cuáles son sus comentarios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los requisitos para poder ser salvo? Déjanos saber qué piensas al respecto y en breve regresamos con ustedes. No se muevan. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia. Hebreos 11 es llamado el capítulo de los héroes de la fe, porque personajes como Noé, Moisés, Abraham, Sara y entre otros se destacaron por su extraordinaria fe. La fe no es simplemente creer en algo o en alguien, sino es actuar en base a esta creencia. Cada acto de fe de estos personajes cambiaron la historia de este mundo. Cada acto de fe depende de nuestra confianza que tenemos en la palabra de Dios. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos aquí de regreso para continuar con este tema tan interesante. Un tema que habla de tu rescate, de mi rescate, de tu vida, de mi vida. Vamos a continuar conversando entonces con el pastor Luis Orozco, quien amablemente está también esperando el que continuemos esta plática. Pastor Orozco, gracias una vez más por continuar aquí con nosotros, disfrutando de este programa, Busquemos en la Biblia. Pastor, vamos a seguir con este tema que sin duda alguna es un tema que ha trascendido las épocas, las culturas, las costumbres, porque es un tema que enmarca a toda la humanidad. La humanidad estaba perdida, pero gracias a ese misterioso plan que Dios había diseñado, ahora nosotros estamos expuestos a ser restaurados con Cristo en esa relación que se rompió a causa del pecado. Así que vamos a continuar, pastor, y tengo una pregunta muy interesante para hacerte en esta segunda parte del programa. Y la pregunta es
la siguiente. ¿Qué efecto, escucha bien, pastor, qué efecto tiene el sacrificio de Cristo en el creyente? ¿Qué efecto tiene? Pastor, vamos a contestarla con la Biblia, pero antes esa pregunta necesita un contexto para la respuesta. Muy bien. ¿Qué podemos esperar cuando creemos en Cristo? ¿Que me llueva dinero del cielo? ¿Que pueda tener 3, 4 casas? ¿Que recibir a Cristo en mi corazón cambie de la noche a la mañana mi suerte, como dicen por allí? Bueno, más allá que eso, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, da en el clavo de qué es lo que podemos esperar primeramente de este efecto. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón y la limpieza en la vida es el efecto que el sacrificio de Jesús ha tenido en nosotros. Ahora, el confesar los pecados, de alguna manera también tiene que ligarse con sentir arrepentimiento, ¿no? Porque efectivamente, si no nos arrepentimos, pues obviamente no vamos a estar en condiciones de confesar. Pero fíjate que esos son temas que vamos a estudiar en programas posteriores. Sin embargo, es importante contemplarlos de manera rápida en lo que estamos diciendo, porque tiene relación. Están ligados, está intrínseco, y rápidamente podríamos decir que una confesión tiene que ver con 3 aspectos importantes. Tiene que ser específica, tiene que ser voluntaria y tiene que implicar un cambio de dirección. Estoy seguro que con un invitado en un día posterior lo vas a analizar, pero hoy es importante saber eso. Voluntario, específico y un cambio de dirección para que ese arrepentimiento sea genuino. Si logramos eso, Pastor Juan David, ese efecto del que estamos hablando es maravilloso en la vida de un creyente. Es decir, eso indudablemente va a impactar positivamente la vida del creyente. No hay vuelta de hoja, eso tiene que ocurrir así, y de paso, quien quiera experimentarlo, pues hay que desafiarlo a que lo haga, ¿verdad? Y luego puede contarnos su experiencia. Muy bien, ahora, ya sabemos entonces cuál es el efecto que tiene el sacrificio de Cristo en el creyente, ¿verdad? Tiene un efecto de restauración. No sé si quieres añadir algo más a la respuesta. Me gusta la palabra perdón y limpieza, pero me ha encantado lo que has dicho de restauración, que aunque no viene en la Biblia, ese es el efecto final en la persona. El negocio de Dios es restaurar personas. Ese es el negocio de Dios en esta tierra. Es correcto. No viene la palabra como tal, pero sí lo que implica, ¿verdad? Esa experiencia de ser restaurados, ¿verdad? Porque finalmente el Señor lo que quiere es devolvernos a como estábamos antes del pecado, ¿verdad? En ese plan que Él había diseñado. Ahora, Pastor Luis, ¿por qué Cristo tenía que encarnarse y morir? ¿Por qué? O sea, ¿no podía haber sido otro ser? ¿Por qué tenía que ser Él? ¿No podía haber enviado un ángel? ¿Por qué tenía que ser Él? Esa es una pregunta muy interesante y me gustaría que nos ayudaras con la respuesta. Esa es una pregunta generadora, Pastor. Correcto. Significa que esa pregunta detona otras muchas preguntas. Definitivamente. Es decir, ¿no podía acaso el Señor destruir a Lucifer y punto y se acabó? Sí. ¿No podía el Señor ahorrarnos tantos siglos y siglos de dolor y muerte? ¿Por qué tenía él mismo que venir a morir? Bueno, como es una pregunta generadora y muy complicada, mejor vamos a la Biblia para no perdernos. Sí, busquemos en la Biblia la respuesta. Ahí debe estar. Si no, nos vamos a meter en problemas. Quiero invitar a nuestros amigos a ir al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, versos 14 en adelante. Hebreos capítulo 2, versos 14 en adelante. Justo antes de leerlo, quiero decirles también que para cuando este mundo se creó, cuando Lucifer tomó posesión de este planeta y engañó a Adán y Eva, de lo que ya habló mi amigo el Pastor Juan David, el mundo, este planeta se tornó un escenario. Y lo que el universo contemplaba era, ¿cómo va a proceder Dios con esto? ¿Qué va a hacer? Recordemos que Lucifer, en el contexto del libro de Ezequiel, por ejemplo, había sembrado discordia ya previamente a este mundo. La idea de que Dios era injusto, de que toda la gloria que pedía se le tributara,
era una imposición absoluta y ciega. Esa semilla era lo que estaba en juego cuando cuando este mundo cayó en desgracia por el pecado. La acción que Dios tomara iba a validar o a anular el argumento de Lucifer. De acuerdo a cómo Dios procediera, iba a darle fuerza al argumento de que él era injusto, cosa que hubiera ocurrido si él hubiera sido destruido. ¿Te imaginas? Sí, no, Lucifer no, destruido y el universo diciendo, wow, quizá lo destruyó porque tenía razón. Y ahora toda la obediencia que Dios recibiría no sería era por amor, miedo. Era por miedo, exactamente. Exacto, no por amor, sino por temor. Exacto. Ahora, Dios no cambia su palabra. El Señor le dijo a Adán y a Eva, si ustedes me desobedecen, morirán. Si Dios cambiara su palabra, entonces todos estamos en problemas. Si Dios dice, hoy te perdono, pero mañana no me da la gana perdonarte, estamos perdidos, pastor. En otras palabras, el perdón de Dios no es un perdón barato. Porque Dios sí los perdonó, pero las consecuencias alguien tenía que asumirlas. ¿Sí? Es que cuando decimos que la salvación es gratis, o cuando alguien dice eso, ¿no? Habla incluso en términos, si hay un amigo más inclinado a la teología que nos está siguiendo, el término gracia barata. Son términos que en realidad no tienen lugar en la Biblia. Vamos a leer el libro de los Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14. Acompáñame. Y de acuerdo al contexto que hemos puesto, vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Por qué era necesario que Cristo se encarnara? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué Jesús tenía que encarnarse? Si Cristo no se hubiese encarnado, si no hubiese corrido la suerte con los seres humanos, entonces pudieron haber pasado dos cosas, pastor. La primera es que el universo se quedara con la idea de que Dios es injusto, porque finalmente pidió algo que nadie puede cumplir. Nadie la puede cumplir, porque incluso Adán y Eva, que no tenían tendencia al pecado, pecaron. Por lo tanto, ¿quién garantiza que todos los demás no puedan hacerlo? ¿Es correcto? Lo otro que pudo haber pasado es que para salvar a Jesús de encarnarse, Dios hubiese dicho, no, yo dije que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, pero vamos a cambiar. Como yo soy Dios, mejor siempre no. Borrón y cuenta nueva. No pasa nada. Vamos a hacer de cuenta que nadie pecó y repetimos la escena. Pero de esa forma, el Señor hubiese faltado a sí mismo, a su carácter. Dios es perfecto y las leyes que ha establecido son perennes. Dios no cambia, así como su palabra no cambia. Así que para poder reconciliar esa situación, la sabiduría divina desarrolló el plan de salvación, que nosotros apenas siquiera tratamos de concebir. Pero al Jesús encarnarse, la justicia de Dios y su misericordia se encontraron, como dice un autor. Y eso es sublime, Pastor Juan. Extraordinario. Muy bien, Pastor, estamos llegando al final de este programa y nos queda solamente una pregunta para cerrar. ¿Cuál es la pregunta suprema de la vida y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta más importante? Y no es con quién me voy a casar, ¿eh? No, los casados saben muy bien eso. Es muy importante. Pero quiero dirigirlos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 16. Por favor, si nos acompañan. Hechos 16, versículo 31. Es más, vamos a leer desde el 30 para completar la pregunta completa. ¿Cuál es la pregunta más importante? Pero le agregaríamos la respuesta más importante. Así es. Muy bien. Dice el versículo, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante. Así es. No es qué hago para tener más dinero, no es qué hago para tener más cosas, no. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
esta pregunta y esta respuesta es necesario, Pastor Juan David, que cada ser humano, en la luz que recibe y en la oportunidad que tiene, la responda positivamente. Muy bien, Pastor Luis, muchísimas gracias. Creo que hemos abordado un tema muy importante, determinante, ya sea para vida o para muerte. Aprecio mucho tus comentarios, tus intervenciones, y yo creo que todo el auditorio está muy contento de haberte tenido como nuestro invitado en esta ocasión. Queridos amigos, déjenme decirles que en la palabra del Señor hay un texto con el cual podríamos nosotros aterrizar lo que hemos mencionado. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros. Y luego añade aquí, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y quién es la vida? En San Juan 14:6, Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el mismo libro de San Juan, capítulo 10, verso 10 dice: yo he venido para darles vida y dárselas en abundancia. Ese es Jesús, aquel que se encarnó, aquel que siendo Dios se hizo hombre para vivir entre nosotros y mostrarnos que sí es posible obedecer, enmarcados en una dependencia del Padre Celestial. Y saben, lo que motivó a Jesús para venir a esta tierra fue justamente el amor. Como leímos en esta tarde, de tal manera, es decir, no se puede describir, fue de tal manera que Dios amó el mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea, como dice Hechos, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo te invito en esta hora para que tú decidas aceptar el plan de salvación, el plan rescate, y aceptes que Jesús te ama y que Él murió en la cruz del Calvario solamente para que tú tengas vida eterna. Si esa es tu decisión en esta hora, ¿qué te parece si juntos oramos para que el Señor confirme la decisión que has tomado y pueda ayudarte a vivir en armonía con ese plan? Oramos. Querido Padre, te damos gracias por ese plan que tú diseñaste. Gracias porque tú no nos dejaste a la deriva. Gracias porque tú viniste y te hiciste hombre para vivir entre nosotros y para mostrarnos el camino a la restauración. Bendice a cada uno de mis amigos y a cada uno de aquellos que en este momento están mirando a la pantalla, que están viendo este programa. Hazles sentir que tú les amas, que tú les perdonas y que tienes un plan extraordinario para que ellos lo elijan y de esta manera aseguren un lugar en la eternidad. Gracias por tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos para el próximo programa, aquí en tu programa Busquemos en la Biblia. Hasta la próxima.